tardes. Hoy nos encontramos en compañía de mi compañera Lucía González en una colaboración para Uninorte FM Estéreo y la Casa Periodística Universitaria El Punto. Nos encontramos con Leoncho García, periodista especializado en ajedrez del diario El País, maestro de la Federación Internacional de Ajedrez FIDE y uno de los mayores embajadores de este deporte. Aprovechando que se encuentra de paso por acá, por Barranquilla, aquí en la Universidad del Norte, aprovechamos para hacer esta entrevista. Y pues, bueno, Leoncho, sabemos de que también, aparte de su gran recorrido como periodista, es conocido mundialmente por el papel que ha tenido en redes sociales, por su célebre frase de maravillosa jugada. Ahora, pues queríamos preguntarle, ¿qué lo trae por acá, por Colombia? Y aquí a Barranquilla, a Uninorte, ¿cómo se ha sentido y qué espera lograr con esta colaboración por acá? Bueno, es el inicio de una gira por diversos países del Caribe muy peculiar, porque el motivo principal de la gira es que se cumplen 50 años de cuando conocí a mi esposa. Y entonces decidimos organizar una gira combinando trabajo y vacaciones. Y justo cuando estaba empezando a organizarla, el doctor Marciano Puche de Barranquilla, que es un muy fiel lector mío desde hace muchos años, me mandó un correo ofreciéndome que pudiera venir al Departamento Atlántico para promover el ajedrez como herramienta educativa. Y yo le dije, mire, pues casualmente estoy a punto de cerrar una gira por el Caribe, así que podríamos empezarla en Barranquilla. Y eso es lo que he hecho y estoy sumamente contento. Realmente es difícil estar más satisfecho desde la semana que hemos pasado aquí. Con lo que respecta al trabajo, la gobernadora, la secretaria de Educación, muchos rectores, muchos docentes han mostrado un interés enorme por el desarrollo del ajedrez educativo y de hecho ya me están proponiendo que vuelva lo antes posible con mis compañeras profesionales para dar un taller a 150 docentes y empezar así una experiencia piloto. Así que estoy muy contento. Bueno, señor Leoncho, es que yo creo que para nadie es un secreto que el ajedrez es el arte de pensar la estrategia, es un arte de ser estratega. Por ejemplo, yo cuando yo estaba, digamos, en la sociedad de debate, a mí nosotros nos decían, el poder hablar y el poder conectarse con las personas es una estrategia, tú tienes que estar pensando qué es lo que va a hacer el otro. Y es una frase muy común que usted dijo, que es que el ajedrez es tan divertido y es de infinitas posibilidades como violento, es el boxeo de la mente. Entonces, yo aquí le pregunto, ¿cuáles, digamos, son esas implicaciones psicológicas y físicas que hacen que las personas se estimulen y lo que convierte al ajedrez como tal un deporte? El ajedrez se puede tomar de muchas maneras. Puede ser desde un simple juego, un pasatiempo, hasta un arte y un deporte profesional de enorme exigencia, que tiene algo de ciencia y algo de arte, pero también puede ser simplemente una herramienta educativa. Cuando yo hablaba del boxeo mental, estaba pensando en el deporte profesional de alto nivel, no, por supuesto, del ajedrez como herramienta educativa. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, tiene muchas cosas. Por ejemplo, una riqueza enorme. El número de partidas distintas que se pueden jugar en un tablero de ajedrez es mayor que el número de átomos que hay en el universo entero conocido. El número de átomos es un 1 seguido de 80 ceros y el número de partidas distintas es un 1 seguido de 123 ceros, mucho mayor que el número de átomos. Eso es simplemente en cuanto al juego en sí. Pero además tendríamos que añadir la riqueza de lo que podríamos llamar la cultura del ajedrez, es decir, 1500 años de historia documentada. Muy pocas actividades humanas tienen 15 siglos de historia documentada, con centenares de personajes fascinantes en esos 1500 años. Y además hay conexiones muy interesantes con diversos campos del
de la ciencia y del conocimiento humano. Por ejemplo, la inteligencia artificial, la psicología, la psiquiatría, la pedagogía, la neurología, las matemáticas, los deportes en general, la política internacional, la geografía, el cine, la literatura. Entonces, hay un colega mío neerlandés llamado Hans Rey, que es periodista y gran maestro de ajedrez, que dice: el ajedrez es tan rico que una sola vida no es suficiente para disfrutarlo entero. Y es que veo que usted habla ya nos habló un poquito del ajedrez en la parte del deporte, y también cuando llegó dijo que se reunió con la gobernadora y con la secretaria también de Educación. ¿Cómo podemos, digamos, integrar el ajedrez dentro de las partes de educación? ¿Cómo es ese proceso o esa metodología? Bueno, la clave de esto es que, al menos para empezar en una primera fase, no es necesario quitar nada del currículo para meter ajedrez en su lugar, porque el ajedrez se puede emplear de una forma transversal e interdisciplinar. Transversal mezclándolo con la inteligencia emocional, que es transversal a todas las materias. Interdisciplinar, por ejemplo, en clase de matemáticas, una gran parte de la geometría, del álgebra, de la aritmética, se pueden explicar muy bien a través del ajedrez de una forma muy amena para el alumno y muy eficaz para el maestro. Y eso es el método que mejor está funcionando. Ahora que tocamos el tema educativo, nos gustaría saber cómo considera usted específicamente que el ajedrez impacta el desarrollo social, educativo y personal de los niños y jóvenes. La primera idea que se me ocurre es que el ajedrez iguala a todo el mundo. No importa si eres rico o pobre, si vives en un barrio muy deteriorado o en las mansiones más lujosas. ¿Cuál es tu religión? ¿Cuál es tu raza? ¿Cuál es tu edad? Si eres hombre o mujer. No importa nada. El ajedrez iguala absolutamente a todo el mundo. Eso es muy importante. Y luego tiene muchas aplicaciones, incluso con personas especiales. Por ejemplo, las personas con autismo. Si tú intentas comunicarte con una persona autista de una manera normal, lo más probable es que te rechace. Pero si le gusta el ajedrez, a través del ajedrez le está dando la oportunidad de que exprese su creatividad y su carácter sin tocar a nadie y sin tener que hablar con nadie. De esa manera tú rompes el hielo de la comunicación personal, y a continuación es probable que sí consigas una comunicación más convencional, ¿no? Hablando sencillamente. Pero bueno, para todas las personas y los niños en particular, el ajedrez es una herramienta educativa de primer orden. Hay estudios científicos suficientes y experiencias internacionales muy largas para afirmar que los alumnos con quienes se emplea el ajedrez como herramienta educativa mejoran más desarrollan más su inteligencia que los otros, incluida la inteligencia emocional, que es muy importante en el siglo XXI, y además obtienen mejores rendimientos académicos, sobre todo en matemáticas y en comprensión lectora. Usted nos habló de la inteligencia emocional, y es que es algo que de verdad nosotros lo vemos mucho. Ahora también digo que pasó la pandemia, muchas personas empezaron como a encontrarse consigo mismo, y venía todas esas preguntas que era: ¿cómo me conozco y cómo puedo, digamos, tolerar todo eso? En el ajedrez, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cuál es ese proceso por el que lo podemos lograr? Un eminente psicólogo llamado Howard Gardner, de la Universidad de Harvard, ha sido muy laureado por su teoría de que tenemos 9 inteligencias, no solo una, la teoría de las inteligencias múltiples. Bueno, pues el ajedrez desarrolla 8 de esas 9, entre ellas la intrapersonal y la interpersonal. Tú no puedes jugar bien al ajedrez si no te conoces bien a ti mismo. Tienes que saber cuáles son tus puntos fuertes, tus puntos débiles, a qué tipo de posiciones no te interesa ir, y en cambio en cuáles tú juegas bien. Y si yo juego contra usted, entonces también me interesa mucho saber todo lo que pueda de usted antes de la partida, porque así sabré qué le molesta a usted más, en qué tipo de posiciones se siente más cómoda. Cómo se desestabiliza. Exacto.
Por tanto, se pueden trabajar muchos aspectos de la inteligencia, también la matemática, por supuesto, la visión espacial, porque si estamos jugando usted y yo, tenemos aquí un tablero con unas piezas, la posición que a mí me interesa ver con mayúsculas no es la que mis ojos están viendo en el tablero en este momento, sino la que puede producirse dentro de 4 o 5 movimientos y que estoy vislumbrando con la mente, y por tanto, de ese modo, estoy desarrollando mucho la visión espacial. Queremos saber un poco más acerca de cómo ha logrado usted hacer de sus dos grandes pasiones como lo son el periodismo y el ajedrez el resto de su carrera. ¿Cómo ha logrado mezclar esas dos grandes pasiones en su vida? Con mucho trabajo, tenacidad a prueba de bombas y un poquito de suerte. Es decir, yo era muy consciente de que intentar vivir primero del ajedrez como jugador semiprofesional y luego como periodista especializado en ajedrez era muy difícil, pero me lo propuse con verdadero ahínco, es decir, de manera muy tenaz, y además tuve mucha suerte porque eso ocurrió en el año 83 y justo en ese momento empezaba la rivalidad entre Anatoly Karpov y Garry Kasparov, que es la mayor en la historia de todos los deportes, no solo en ajedrez, y que además tiene un simbolismo político tremendo, porque Anatoly Karpov era el símbolo de la vieja guardia comunista en la Unión Soviética que empezaba a perder poder, y Kasparov era el símbolo del espíritu renovador de Mikhail Gorbachev, lo que se llamó la perestroika, que estaba subiendo. Entre los años 84 y 90 yo pasé más tiempo con Karpov y Kasparov alrededor del mundo, reportando para mi periódico El País, para Televisión Española o para Radio Nacional, que con mi familia en mi casa. Y la Unión Soviética se desmorona en 1991, pero para entonces, bueno, yo ya me había puesto a mí mismo la etiqueta de el periodista del ajedrez, ¿no? Y bueno, el resto, digamos, fue menos difícil. Es que eso que usted está contando es algo muy cierto, y creo que son muy pocos los periodistas que, digamos, tienen el placer de poder convertir una pasión en su profesión. Entonces me parece algo muy chévere. Y ahora vamos a hablar un poco más sobre usted. Usted estaba diciendo al principio que estaba justamente en una gira por los 50 años de aniversario. ¿Cómo le ha sido conocer, digamos, muchas partes del mundo? ¿Cómo ha sido recorrerlo, y gracias a esta pasión de la que usted nos está hablando? Viajar es sin duda alguna la mejor escuela de vida. Gran parte de lo que yo soy y de lo que yo sé lo he aprendido viajando por aproximadamente 100 países. Y desde luego no me arrepiento en absoluto, y lo único que siento es que la vida no sea más larga, porque en el mundo hay cerca de 200 países y me temo que no me va a dar tiempo a conocerlos todos. Además, cuando viajas tú rompes muchos tabúes absurdos y piensas sobre cosas que son muy sencillas, pero que la mayoría de la gente no las piensa. Por ejemplo, el lugar donde naces es algo puramente aleatorio. Yo nací en el norte de España, en el País Vasco, pero podría haber nacido, por ejemplo, en la República Centroafricana. Si yo llego a nacer en la República Centroafricana, casi con toda seguridad ahora estaría muerto. Y si no estuviera muerto, mi vida hubiera sido espantosa. O completamente diferente. Y muy diferente, pero además probablemente espantosa, porque las condiciones de vida en ese país para más del 90% de la población son horribles. Entonces, por ejemplo, de todo lo que acabo de decir se deduce que el nacionalismo exagerado es algo completamente absurdo, porque si tú no eliges dónde naces, ¿qué sentido tiene hacer de tu lugar de nacimiento algo muy importante en tu vida? Otra cosa es que tú quieras contribuir, quieras luchar por conservar la cultura del lugar donde has nacido, eso está muy bien. Pero convertir el mero hecho aleatorio de dónde has nacido en algo importantísimo es absurdo. Sabiendo que usted está hablando del nacionalismo, nosotros sabemos de que una de las cosas que a usted más le molesta es el racismo. Y queríamos preguntarle, ¿cree usted que alguna vez se logrará erradicar este problema, o cómo se podría trabajar para menguar un poco lo que hoy
aqueja tanto a la sociedad como es este gran problema social? En realidad debería bastar con aplicar el sentido común y que la educación de calidad, la educación pública, pues llegue a todo el mundo, ¿no? Al inicio de la pandemia yo publiqué un artículo en El País, en mi periódico, que titulé Homo sapiens u homus idiotus, porque de pronto descubrí que hacia 2012, bueno, desde 2012-2013 había eminentes científicos que nos estaban advirtiendo de que la principal amenaza para la humanidad ya no es el terrorismo islámico, son las pandemias. Y concretamente alguno llegó a decir, concretamente la familia del coronavirus. Nadie les hizo el menor caso. Y cuando digo nadie, estoy pensando sobre todo en los países del G20, que son supuestamente los más poderosos del mundo. ¿Qué hicieron con esa información? Tirarla a la papelera, ¿no? Entonces, con lo del racismo pasa 3/4 de lo mismo, ¿no? Basta un razonamiento muy sencillo. Es decir, ¿qué importa el color de la piel? Es completamente absurdo, ¿no? Lo que importa en una persona no puede ser el color de su piel. Es más, creo, por lo que he leído, que está incluso científicamente demostrado que el cruce de un hombre y una mujer de razas distintas generalmente produce un resultado, o sea, una raza, digamos, una criatura superior genéticamente a la de sus padres. Y si lo aplicamos a la cultura, bueno, en todos mis viajes estoy ya harto de ver que los sitios más interesantes son aquellos donde hay un cruce de culturas. Por tanto, simplemente aplicando el sentido común y una educación mínima también basada en el sentido común, pues todo el mundo debería comprender que el racismo es algo absolutamente ridículo. Hablando del racismo, usted también, hablando de eso que usted está diciendo, que no importa el color de la piel, también en un momento nos habló de que el ajedrez, digamos, no importaba el hecho de que somos de diferentes estratos sociales, somos, al final todos en el ajedrez somos iguales. ¿Usted qué opina de la frase que dice que el ajedrez es para niños genios? ¿Qué cree acerca de eso? Yo lo primero que hago cuando llego a un lugar para trabajar, por ejemplo, cuando llegué al Departamento Atlántico, es romper el hielo, es decir, romper tabúes tan extendidos como falsos. El más extendido de todos dice: el ajedrez es algo muy complicado, solo para personas muy inteligentes. Eso es lo mismo que comparar a una persona a quien le gusta correr por la calle, por la playa, por el monte, compararla con un profesional de la maratón. Los dos corren, sí, pero no tiene nada que ver lo que hace uno con lo que hace el otro. Si tú quieres ser gran maestro de ajedrez de primera fila mundial, primero tienes que haber nacido con unos genes específicos. Segundo, tienes que trabajar, entrenarte como un animal durante un montón de años y llevar tu mente, tu cuerpo en realidad al límite, como cualquier otro deportista profesional de cualquier otro deporte. Ahora bien, si lo que te planteas es que el ajedrez sea para ti un pasatiempo, no necesitas nada. En un par de horas aprendes a jugar y ya está. Y si lo quieres utilizar, si eres maestro o maestra, y lo quieres utilizar como herramienta educativa en las escuelas, los talleres que yo doy con mi compañera profesional Lorena García para formar a los maestros suelen durar entre 10 y 12 horas. Después de 10 o 12 horas, los maestros ya están capacitados para empezar a utilizar el ajedrez como herramienta educativa. Es así de sencillo. Usted tuvo gran papel en la prensa y sabemos de su buen trabajo en el diario El País, pero también sabemos de que tuvo un paso por la radio. ¿Cómo logra usted captar toda esa atención de los oyentes con un deporte como lo es el ajedrez? ¿Cómo hace para que esa audiencia logre engancharse con eso que usted está narrando? Utilizando el ajedrez como una excusa para hablar de cualquier otra cosa. Es decir, en mi público, en mi audiencia, por supuesto, están los más fieles, son los muy aficionados al ajedrez, y por supuesto a esos no los voy a abandonar, a eso les tengo que dar la información técnica precisa. Pero yo puedo envolver esa información técnica de muchas maneras atractivas para el gran público. Por ejemplo, puede
puede haber connotaciones políticas. Si yo, por ejemplo, estoy hablando de un jugador chino, puedo decir, este jugador viene de un país donde hace solamente 45 años el ajedrez estaba prohibido, porque durante la revolución cultural en los últimos años de Mao Zedong se prohibió incluso la música de Beethoven, porque era occidental, ¿no? Luego el gobierno cambió y ya aceptó el ajedrez e incluso lo promovió. Esto que acabo de contar interesa al gran público. O cualquiera de las conexiones fascinantes que el ajedrez tiene con múltiples ramas del conocimiento humano. Por ejemplo, cuando el contexto es apropiado, yo puedo decir, hace menos de año y medio se consiguió el mayor avance en la historia de la biología, que fue descifrar las proteínas, que son un elemento esencial para la vida. Y eso se consiguió gracias al ajedrez, porque una empresa que pertenece a Google, que se llama DeepMind, es la dueña de un programa informático que se llama AlphaZero, que logró en 2017 ganar por goleada a las mejores computadoras de ajedrez del mundo. Y lo que DeepMind consiguió a través del ajedrez, luego lo ha aplicado en la biología para conseguir algo que hace unos pocos años los mayores expertos del mundo en biología dijeron que eso no se iba a conseguir en los próximos 50 años. Eso que usted está diciendo, por ejemplo, de usar el ajedrez como, o más bien usar otra cosa como excusa para que la gente se acerque un poco más al ajedrez. Nosotros lo vimos hace muy poquito en Netflix con una serie que estuvo muy de moda. Yo me declaro culpable que fui de esas personas que vio, leyó, empezó un poco y hasta entré a un grupo de ajedrez acá en la universidad. Entonces, a usted como una persona experta y ya también ha utilizado esta estrategia, así preguntarle así como quien no quiere la cosa, ¿qué le pareció Gambito de Dama? Una serie de Netflix que a todo el mundo nos atrapó, o a todos los que lo vimos. A ver, ante todo, vaya por delante que Gambito de Dama ha sido una bendición para el ajedrez, al igual que la pandemia, aunque, en fin, suena muy duro decirlo así, pero que espero que se me entienda bien. El confinamiento hizo que muchísima gente empezase a jugar al ajedrez por internet, y Gambito de Dama llegó justo en ese momento, con lo cual ha conseguido que el ajedrez se ponga de moda en gran parte del mundo. Ahora bien, si usted me aprieta un poco más y me dice, ahora critique la serie Gambito de Dama, más que lo técnico, hay una cosa de la serie que no me gusta absolutamente nada, pero desde el punto de vista moral, no desde el punto de vista técnico. La protagonista, Beth Harmon, no pierde una sola partida de todas las que se ven en la serie hasta que la derrotan nada menos que el campeón de Estados Unidos. Eso es imposible, eso es absolutamente imposible. O sea, aunque tengas el mayor talento natural de la historia del ajedrez, es imposible que no pierdas una sola partida hasta que te gana el campeón de Estados Unidos. Y no me gusta nada porque eso lanza un mensaje muy peligroso. El mensaje de que la vida es fácil, tú ganas a todo el mundo y triunfar es muy fácil. No, eso es mentira. La vida no es fácil, triunfar no es fácil, y si no pierdes no vas a aprender nunca, porque perder es la mejor escuela para aprender. Eso es muy cierto, yo lo aprendí también en pandemia con mis amigos jugando ajedrez en línea y perdí. Muchas veces me declaro completamente culpable. Entonces, muchísimas gracias, Leoncho, por estar aquí con nosotros, aquí en la Casa Periodística Universitaria El Punto, y también Uninorte FM Estéreo. Mi compañero Jesús y yo te agradecemos mucho por estar aquí con nosotros. Jesús y Lucía, ha sido verdaderamente un placer. Vuestras preguntas eran muy estimulantes, así que gracias de verdad. Muchas gracias, Leoncho. Nos alegra mucho tener un gran personaje y representante del periodismo y del ajedrez como es usted aquí en nuestra universidad, y más que todo con una gran labor como es uniendo el ajedrez con la educación. Nos alegra mucho ese proyecto y esperemos que siga adelante. Para cerrar, yo diría que no se me ocurre, apenas se me ocurren cosas más importantes que uno pueda hacer en la vida que poner su granito de arena en la buena educación de los niños. Así es. Muchas gracias.